el mayor aporte que puedo dar como médico radiólogo es aclarecer un poco lo que sería el diagnóstico por imágenes de este tipo de neumopatía. Si no lo dejamos, si no se llega a escuchar en algún punto, por favor, por el chat lo comentan para entonces verificar qué está pasando. Acá Luisana dice que no escucha. Bueno, verifica el internet, Luisana, porque los demás compañeros por acá por el grupo sí están conectados y dicen que se escucha. Bueno, vamos entonces a dar inicio. Es importante que tengamos en consideración, antes de hablar de imagenología, reconocer en qué consiste o cómo se comporta, mejor dicho, la sintomatología del COVID-19. Esto es necesario. Muchas veces las especialidades piensan que nosotros como radiólogos, al ver un hallazgo, ya debemos decir un diagnóstico preciso sin la clínica del paciente. Pues no. La clínica es esencial para darle mayor sostén, mayor fundamento, mayor base a nuestro diagnóstico imagenológico. Entonces, para hablar de imágenes debemos conocer la clínica del paciente, es obligatoria. Yo pienso que no solamente para médicos radiólogos, sino para cualquier especialidad. Entonces, vamos a hablar de manera muy breve. No les voy a dar un simposio de lo que sería la sintomatología, pero sí es importante reconocer que a partir del 5 o 6 días de la transmisión, o sea, del contagio, comienza la aparición de la clínica, que es una triada que ya todos sabemos que esta triada ya ha sido modificada desde el año pasado. Yo se las traigo, que pues ya estaba descrito en la literatura de que la fiebre, la tos seca y la dificultad para respirar eran los puntos cardinales de los cuales partía este tipo de enfermedad. Ya sabemos que no. Ya sabemos que hay cuadros gastrointestinales, cuadros conjuntivales, fallas sistémicas de otras multiorgánicas que pues no tiene absolutamente nada que ver con el aparato respiratorio, incluso hasta encefálicas pueden haber manifestaciones. Entonces no es algo propio de fiebre, tos seca y disnea, o sea, pues nos puede llegar con otros síntomas, inclusive hasta cuadros gastrointestinales, ¿ok? Partiendo de eso, debemos reconocer también que pueden presentarse los días previos a la aparición de la fiebre. La fiebre es un síntoma dominante, pero no siempre es el primer síntoma. Está en el 83% de los casos, es un hallazgo que nos indica o nos sugiere sí, hay grado. Les agradezco por favor los que tienen el audio encendido, apagarlo para que no exista interferencia con el resto de los compañeros. El 80% de los pacientes presentan una infección leve. Afortunadamente todos se recuperan. El COVID-19 no es sinónimo de muerte como nos han, digamos, enseñado, pues no es así. Lastimosamente de 1 a 2% de todos pueden, más que todos los que tengan comorbilidades son los que fallecen. Y bueno, también hay un porcentaje que es mínimo de pacientes asintomáticos. Yo me atrevo a decir que este porcentaje ha aumentado muchísimo, significativamente, más en los países hispanoamericanos y hispanohablantes, y también España, más que todo, ha demostrado que la curva se ha expresado en pacientes más que todo jóvenes que no han demostrado ninguna sintomatología, pero que a la realización del hisopado pues han resultado positivos, ¿ok? La analítica también muy dispersa. Se pensaba que la linfopenia, la leucopenia eran parte de los análisis más frecuentemente visibles, pues ya sabemos que no. Ahora puede cursar inclusive con una leucocitosis y esto lo explica fácilmente la tormenta de citoquinas o el producto de sobreagregación bacteriana, ¿ok? El aumento de marcadores de inflamación, ya se ha añadido lo que es la LDH, la ferritina, el dímero D, reactantes de fase aguda, en fin. Han sido una gran cantidad de marcadores que se adicionan pues al protocolo inicial del manejo de COVID-19. Leí hace recientemente que también las transaminasas
han sido en varios pacientes con COVID-19 positivos instaurados, severos, han mostrado también elevación. Así que mosca con eso para que lo consideren en todo paciente con esta sintomatología. Periodo de incubación a partir del día 2, 3 días aproximadamente, ya comienza el potencial de contagiabilidad, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado a partir de esos días, reconocer el día 0 en todo paciente para poder saber en qué momento transmite lo que sería el agente, ¿ok? Eso es importante siempre tenerlo en cuenta porque muchas veces los pacientes no se aíslan, no reciben las medidas necesarias y por lo tanto pues llegan al hospital ya cuando hay un hallazgo bastante severo, una complejidad del caso y pues no solamente eso, sino que para colmo ya ha infectado una gran cantidad de personas, ¿ok? Eso ya todos lo sabemos, pero de manera básica lo repetimos. La mortalidad es del 2 al 3%, ya les dije que los adultos de la tercera edad son los que corren más riesgo, entre ellos los ancianos, y también pacientes con patología previa, y no solamente patología, sino también uso de que hayan tenido antecedentes de neoplasias o tengan algún tipo de farmacoterapia inmunosupresora, un trasplante de órgano, que si bien sabemos no es una patología, pero también condiciona al paciente a un grado de mortalidad. El diagnóstico es el hisopado nasofaríngeo de tipo RT-PCR, transcriptasa reversa, reacción de cadena polimerasa. En fin, esto es lo que nos hace considerarla la prueba más fidedigna hasta el momento, porque aproximadamente un 60 al 70% de sensibilidad es lo que nos brinda. Importantísimo, muchas veces arroja falsos negativos, eso sí tienen que considerarlo. Pero las pruebas moleculares que actualmente se están desarrollando en Europa, las que están trayendo nuevas aquí a Latinoamérica, han demostrado un grado de sensibilidad y de especificidad un poquito mayor. O sea, no les estoy diciendo que alcance un 90, un 100%, porque no existe esa perfección todavía en ningún tipo de prueba. Sin embargo, considero un 80% es bastante significativo el porcentaje. Un paciente con alta sospecha clínica, epidemiológica, que arroje un falso negativo, nos obliga a repetir la prueba, porque entonces, si tenemos la clínica, tenemos el antecedente epidemiológico, fue un contacto estrecho, por ponerles un ejemplo, entonces esos pacientes no corresponden con un negativo en la prueba, ¿ok? Entonces, importante, todo paciente, hay pacientes en los que la PCR es negativa, pero cuando realizo la prueba de imagen, resulta que está muy florida la rayos X o la tomografía, y eso pues puede ocurrir. Por eso siempre considero que todo paciente con una prueba nasofaringe negativa y clínica acentuada de COVID-19, realizar la rayos X de tórax. Sinceramente no sé si ya la literatura la añade para este tipo de protocolo. Recuerden que la rayos X de tórax tiene muchísimas indicaciones, ya vamos a hablar de eso. Pero específicamente en PCR negativo con una clínica positiva, pienso yo que ya hay que añadir la rayos X de tórax, y por el simple hecho de sorpresas que nos hemos conseguido, ciertos patrones de vidrio ilustrado tanto en la radiografía como en la tomografía hacen manifiesto lesiones ya pulmonares a pesar del paciente tener una PCR negativa. Entonces, consideren siempre eso. En los primeros 5 días después del contagio ya puede existir manifestaciones parenquimatosas pulmonares. Bueno, ahora vamos a, ustedes dirán, bueno, doctor, pero ¿cuándo vamos a comenzar a lo que vinimos? Bueno, ya es necesario que les aborde la parte epidemiológica y clínica, porque sin eso no podemos hablar de los hallazgos radiológicos. Mientras que en algunos pacientes asintomáticos pueden existir alteraciones, escuchen bien, porque aquí está la clave de todo. En algunos pacientes sintomáticos, generalmente un 15% aproximado, ¿no? En los estadios precoces de la enfermedad de la prueba de imagen puede ser normal. Ok, ¿con qué se come eso? Bueno, la radiografía de tórax es muy buena, tiene muy buena sensibilidad, tiene muy buena especificidad, hablo desde el punto de vista de detectar algún tipo de lesión sospechosa, pero
no, el hecho de que no lo tenga, o sea, que aparezca una rayo X normal, no puedo excluir la enfermedad, no la puedo excluir. Inclusive a mí me han llegado pacientes con PCR positivo, pacientes con clínica, pacientes con antecedentes familiares importantes, pero tienen una radiografía de tórax normal. Por lo tanto, no puedo indicar, o no, mejor dicho, no puedo ver a la radiografía de tórax como una prueba diagnóstica, porque no es diagnóstica. Es una prueba sencillamente complementaria, una prueba que nos va a hablar de compromiso parenquimatoso pulmonar, una prueba que nos puede hablar de pronóstico, pero no es una prueba diagnóstica. Eso deben tenerlo siempre en cuenta. Pues entonces, si por ejemplo les llega un paciente con la clínica Florida, les llega, o vamos a ponerlo, digamos, más evidente, un paciente que no llega con clínica respiratoria, no tiene antecedentes epidemiológicos, ni familiares, ni nada de COVID-19, pero veo unas imágenes de patrón reticular, que es un patrón de tipo intersticial por presencia de edema a nivel de los septos interlobulares. Yo ese hallazgo, a pesar de que lo veo mucho en COVID, no necesariamente es COVID. Puede estar presente en edema pulmonar, puede estar presente en edema cardiogénico, puede estar presente en otro tipo de infecciones, no necesariamente COVID-19. Por eso es que la rayo X de tórax es muy poco específica. Brinda especificidad si ya yo tengo todos los hallazgos propios del paciente, ya tengo la clínica, ya tengo todo, digamos, el conjunto de piezas del rompecabezas y ya comienzo a armar para darle mayor fundamento a mi diagnóstico. Por eso les digo, detecta alteraciones en el 70-80% de los pacientes, ¿verdad? Pero la sensibilidad es muy baja. Puede estar, bueno, no baja, el 59% no lo puedo considerar bajo, pero tampoco es alto para yo indicarla a todo tipo de pacientes. Los hallazgos no son específicos y los infiltrados, las lesiones por COVID-19 se comportan siempre de un mismo patrón. O sea, así como por ejemplo la tuberculosis pulmonar adopta siempre unas opacidades algodonosas con broncogramas que pueden estar ubicados a nivel apical por obviamente todo, hay mayor ventilación, el índice de ventilación, perfusión es mucho mayor en la parte de ventilación a nivel apical, mucho mayor la perfusión a nivel basal, pero para explicarles un poco, la TB tiene más afinidad, vamos a verlo así, por las partes apicales. Así como la TB tiene afinidad por las partes apicales, el COVID-19 tiene afinidad por las partes basales. Aparte de eso, son periféricas las lesiones, son multilobares las lesiones y bilaterales. ¿Ok? Cuando ustedes vean lesiones de ese tipo, ya esos son hallazgos sugerentes o por lo menos sospechosos de COVID-19. No hay derrame pleural. Muchas veces he visto, este paciente está presentando la clínica de COVID-19 y cuando veo la radiografía, un borramiento o velamiento del ángulo costodiafragmático por un derrame pleural, ¿eso es COVID? No, señores. El COVID-19 no se comporta con derrame pleural. No hay cambios de presiones oncóticas o hidrostáticas en este tipo de pacientes, al menos que esté un hallazgo asociado, y eso es otra cosa. Si hay un hallazgo asociado, el paciente es un cardiópata, obviamente puede desarrollar COVID, puede tener derrame, pero no es que el COVID-19 está produciendo la efusión. Tampoco se presenta como una masa, no es una caverna. El COVID-19 no es una, no se presenta como un absceso, no se presenta con adenopatías, al menos que exista un alto riesgo de sobreagregación bacteriana, está produciendo pues una importante respuesta de interleuquinas, etcétera, y condiciona a su vez esos hallazgos, pero son secundarios, no son primarios del COVID-19. Cualquier duda, espero me vayan entendiendo y vayan a mi ritmo. Cualquier duda en el chat me pueden ir haciendo la pregunta y yo con todo el gusto al finalizar cierta temática la podemos aclarar. Y bueno, les traigo un ejemplo característico. Yo siempre muestro esta imagen a mis estudiantes de medicina interna porque creo que la forma más fácil de reconocer una opacidad
de tipo neumopatía por COVID-19 es con esta imagen. Sabemos que el parénquima pulmonar es radiolúcido porque hay presencia de aire. Es lo normal con su distribución dicotómica vascular. Pero cuando nosotros veamos este tipo de lesiones que son blancas o radiodensas o radiopacas, como ustedes decían llamarlo, estaríamos frente a un paciente con una condensación pulmonar. Y aparte de eso, esto es muy característico y muy severo, vamos a verlo así, pero pueden existir principalmente las lesiones a nivel basal, son bilaterales y no solamente tienen distribución central, sino también periférica. Recuerden, consolidados. Llámese consolidado, una imagen blanca, brillante o radiopaca que tiene otros hallazgos como por ejemplo bordes poco precisos, broncograma aéreo en su interior, nódulos acinares, en fin, ya hay características alveolares radiológicas diversas para caracterizarlo. Pero no es un tema de lesión alveolar, sino más bien un tema para que ustedes identifiquen de forma rápida y correcta las lesiones por neumopatía COVID-19 o SARS-CoV-2, pues en este caso. Hay una prueba que se denominaba escala de Rayleigh. O sea, era sencillamente una escala para medir grados de edema pulmonar. Eso ya existía antes del 2019 y entrar en pandemia, y esa escala se aplicaba para otros tipos de trastornos. Sin embargo, escuchen bien, la escala de Rayleigh fue adaptada. Varios estudiosos comenzaron a adaptarla conforme a las lesiones que había presentado los pacientes y llegaron a la conclusión de aplicarla para el COVID-19. Entonces, sencillamente es muy fácil aplicarla. O sea, ustedes van a dividir el campo pulmonar en 4 partes iguales. Recuerden, que tenemos el parénquima pulmonar derecho, el parénquima pulmonar izquierdo. Cada uno de los cuadrantes que ustedes dividan corresponde a un 25%. Obviamente, cada 25% de esos 4 cuadrantes va a llegar a un 100%. ¿Sí? Eso vendría siendo el porcentaje de ocupación de una lesión. Para eso es que lo dividí. Ahora bien, dependiendo de la cantidad de cuadrantes, ya aquí olvidémonos del porcentaje, ahora vamos a centrarnos en los cuadrantes. Dependiendo del número que estos tengan, ustedes lo van a clasificar en una escala de Rayleigh adaptada. Por ejemplo, si es ningún cuadrante, estaría normal. Pero si tenemos que se afecta de 1 a 2 cuadrantes, estaría leve. Si es de 3 a 6, estaría moderado. Y si es más de 6 cuadrantes, hablamos de severidad. Cada punto corresponde a un cuadrante. Y cada porcentaje corresponde interpretación de radiografía y tomografía. ¿En dónde? En COVID. Les agradezco, por favor, No en vivo. el audio encendido, por favor, apagarlo o cancelarlo para que no interfiera en los demás alumnos. Gracias. Bueno, entonces eso básicamente. Por ejemplo, aquí les traigo 4 ejemplos de cómo aplicar el criterio Rayleigh. Bueno, divido mis campos pulmonares en 4 partes iguales. Verifico cuál de esos cuadrantes está afectado. Ok, en este caso, en la letra A se identifica esta primera radiografía y miren que solamente un cuadrante está ocupado. Por lo tanto, hay un compromiso del 25% del parénquima pulmonar derecho. Es importantísimo considerar. Ahora bien, cuando ocupa 2 del lado derecho, como en el caso B, de la imagen B, ya sería un 50%. Ah, bueno, se me había olvidado mencionarles que en la imagen A, si hay un solo cuadrante ocupado, estaría en una modalidad leve, porque es de 1 a 2 puntos. Ahora, si en la imagen B hay 2 puntos en el parénquima derecho y 1 en el parénquima izquierdo, sería el número de 3, la cual estaría en una escala de gravedad moderada. Por favor, apagar para que no interfiera en la clase. La tiene encendido, Milvida. Milvida, por favor. Sí, pero es que no sé.
Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, acá tenemos que en la imagen C estaría afectado un cuadrante del parénquima pulmonar derecho, mientras que hay 3 cuadrantes afectados del parénquima pulmonar izquierdo. Por lo tanto, sumo todo y sería 25% del lado derecho y un 75% del lado izquierdo de compromiso. Estaría sumado todo, serían 4 puntos, lo que la escala de regla adaptada nos dice que está en gravedad moderada. Ahora bien, tenemos el compromiso mayor de que muchas veces nos va a llegar a nuestras manos, donde están ocupados todos los cuadrantes. Aquí solamente toman, bueno, los 4 del lado derecho, pero del lado izquierdo a mí me parece también están los 4. Sin embargo, aquí el autor considera 3. Bueno, difiero allí, me parece que es todo el parénquima pulmonar. Bueno, de igual manera sería el 100% del parénquima bilateral y corresponde en la escala de regla adaptada mayor de 6. ¿Por qué? Porque ya hay más están todos hay más de 6 cuadrantes, indica gravedad severa. Están prácticamente todos los cuadrantes. Bueno, espero haya aclarado bien esta parte. Por favor, si tienen alguna duda, me la pueden ir mencionando en la tabla de comentarios. Bueno, aquí otro ejemplo, uno normal y uno patológico. El normal, obviamente, no hay ningún compromiso en ningún cuadrante, por lo tanto, correspondería a un 0 puntos, indica normalidad. Normalidad radiológica, eso no quiere decir que esté normal el paciente en cuanto a que no tenga la patología, sí la va a tener, pero en este caso la va a tener sin hallazgo radiológico. Aquí, en esta segunda imagen, ya hay una rayología de tórax, paciente con SARS-CoV-2 confirmado, y en este caso, pues, afecta 4 cuadrantes del parénquima pulmonar derecho y solo 2 del parénquima pulmonar izquierdo. Sumando todos los cuadrantes, correspondería 4 derechos y 2 izquierdos, serían 6, que en la escala de Reil moderada, adaptada, disculpe, corresponde a una severidad moderada. Recuerden que más de 6 ya sería grave. Ok, continuamos. Aquí, bueno, si quieren pueden tomarle foto a estas imágenes. La idea de esto es que ustedes hagan el ejercicio, me lo pueden enviar por el grupo para saber si lo lograron responder bien. Háganlo como forma práctica para que puedan aprender, y recuerden que siempre uno saca el mayor provecho de las clases es haciendo, es aprendiendo. Y pienso que la forma más fácil de aprender es que ustedes lo realicen. Aprovechen que, bueno, van a tener un especialista que pueda corregirles y puedan sugerirles, mejor dicho, si hay algún tipo de corrección. Ok, ahora vamos a hablar de tomografía. Creo que el tiempo se me va a quedar un poco corto, pero de ser necesario vamos a tener que abrir una segunda sesión. Sería el mismo usuario y la misma contraseña. Bueno, vamos a hablar de la tomografía computada. ¿Qué pasa con la tomografía? Ese estudio por imagen que tantos pacientes pues no se pueden realizar por el tema de costo, tantos pacientes no se pueden realizar por el tema de miedo, o algunos colegas no suelen recomendarla por la difícil lectura de la misma. Entonces, les agradezco por favor los que vayan ingresando, apagando el audio. Lígida, nuevo, tiene su audio encendido. Le agradezco por favor, creo que es la única que ha tenido inconveniente hasta ahora. Bueno, entre la tomografía computarizada, les voy a ser sincero, detecta alteraciones prácticamente en el 100% de los pacientes. Entonces me dirán, ¿por qué si es el estudio de imagen por excelencia? Vamos a indicárselo a todo el mundo. No. La tomografía computada no se le indica a todo el mundo. Primero, le voy a dar 3 razones para ello. 1. Existe algo que se llama criterios de Alara. Alara indica en la radiología que no se puede indicar un estudio por imagen a todo el mundo siempre y cuando emita radiación.
Lastimosamente, la tomografía tiene una alta carga de radiación en un paciente y el hecho de realizarla a todo el mundo, suponiendo en este caso esta pandemia, que yo le realice una tomografía a 1 billón de habitantes, pues ese billón de habitantes va a tener acumulado radiación por el resto de su vida y una alta tasa de radiación. Pero si es riesgo-beneficio, sí es riesgo-beneficio, es verdad, y le da mayor beneficio, pero lastimosamente en este tipo de estudios no podemos realizar tomografías muy seguidas a un mismo paciente. Por lo tanto, la tomografía se ha reservado solamente como complementario y secundario a la rayos X de tórax. Pues la rayos X de tórax emite mucho menos radiación, 0.2 milisieverts, en comparación con la tomografía, pues la tomografía emite muchísimo más, 20 veces más, y es bastante severo un paciente que se le repita como si fuese cualquier otro estudio, y no es así. Por lo tanto, la Sociedad de Imagenología y Radiología no la recomienda como pesquisa, mucho menos como diagnóstico, mucho menos como pronóstico, aunque existe la escala de Corrax. El Corrax nos puede ayudar a decir si hay sospecha dudosa de coronavirus, pues esa escala nos dice, mira, según Corrax, si hay altas probabilidades que pueda presentar esta neumopatía por COVID-19. Es para eso que se utiliza. Entonces, no le indiquen a todo el mundo a diestra y siniestra, sencillamente por el alto nivel de radiación. Y bueno, aparte de que es bastante costosa, no sé cuántos alumnos hay ahorita conectados acá que sean de otro país diferente a Venezuela, pero por lo menos en Venezuela es un estudio bastante complejo en cuanto a costos se refiere. Los hallazgos más floridos se dan en el día 10, post comienzo de los síntomas, es decir, si yo le realizo a un paciente una radiografía de tórax al día 5 y es normal, sigue con clínica, la repito al día 7, 8 y sigue igual, ahí es donde es recomendable realizar la tomografía, porque la tomografía es la que nos va a decir, mira, si está apareciendo ciertos patrones viroilustrados que no están apareciendo en la rayos X, eso puede pasar. También se puede indicar la tomografía en pacientes que tengan PCR negativa con clínica florida, que tenga, por ejemplo, una rayos X de tórax dudosa, que tenga, pues que no exista, o mejor dicho, que exista un complementario para poder llevar al paciente a cuidados intermedios, que esté en cuidados intensivos y yo necesito valorar cómo está respondiendo en cuanto a la farmacología. Todas esas son indicaciones de una tomografía. No es que lo voy a usar, bueno, sospecho que el paciente tuvo una tos, pues tuvo fiebre ayer, mándale una tomografía pulmonar. No, eso está mal indicado y créanme que lo están haciendo mal, y ante un especialista que lea o que estudie acerca de las imágenes, pues van a quedar mal. Así que traten de indicar bien estos tipos de estudios por imagen. Ok, bueno, vamos a hablar acerca de los hallazgos. El primer hallazgo es el patrón de virus ilustrado. El menudo con morfología redondeada es el hallazgo que está presente pues más del 90% de los casos. Fácil de demostrar porque es una radiopacidad. Bueno, mejor dicho, cuando hablamos de tomografía hablamos de aumento del coeficiente de atenuación o hiperdensidad. Hay consolidaciones y un patrón en empedrado crazy fabbing, que eso también puede estar presente. Ya vamos a ver las diferencias. Y también hay otros hallazgos que no son, ¿cómo les digo? No tienen nada que ver con consolidados, pero si están presentes solamente ellos, no puedo descartar COVID tampoco. Como por ejemplo, el aumento de calibre vascular, el famoso aumento de la trama vascular, y la dilatación bronquial, la famosa bronquiectasia. Eso siempre puede estar presente solamente como un hallazgo que no tiene nada que ver con los consolidados, pero el hecho que esté ya me da bastantes probabilidades que se trate de neumopatía por COVID-19. Hay un signo que se llama el signo de halo invertido. El signo de halo invertido no es más que un área redondeada de patrón de vidrio ilustrado que está rodeada por un anillo de consolidación.
Entonces, ¿con qué se come eso? ¿Cómo se ve? Bueno, vamos a comenzar a ver las imágenes. Vamos a irlas pasando de manera práctica para que se les quede mucho más rápido y bueno, vayamos haciendo el ejercicio al mismo tiempo. Ok, ¿cómo es la distribución? Ya me queda un minuto. Recuerden que al finalizar esta ponencia vuelven a ingresar con la misma, perdón, con el mismo link y la misma contraseña. Ok, la distribución es igual que en la rayos X de tórax. O sea, no cambia nada, es el mismo virus. Va a estar multilobar, va a tener predisposición por la convexidad o la periferia a nivel basal y bilateral. Eso es importantísimo siempre que lo tengan en cuenta. Existe un ligero predominio por el lóbulo inferior derecho. Recuerden que el bronquio anatómicamente tiene una distribución un poco más vertical y eso, digamos, inclinado u diagonal, y eso hace que exista mayor disposición a que se infecte el parénquima pulmonar derecho mucho más que el izquierdo. Y los hallazgos en estadio precoce son las áreas de vidrio ilustrado. No obstante, a medida que la enfermedad progresa, estas áreas se convierten en consolidados. Además que la extensión de la afectación progresivamente. Ok. Ahora, hallazgos que no deberían estar presentes en la tomografía. Derrame pleural, derrame pericárdico, entre otras. Se ha demostrado que la tomografía tiene mayor porcentaje de sensibilidad con respecto